Hoy es martes, hoy es día de hablar de la NBA aquí en Gigantes Daily y para ello vamos a tener a Denis Miranda de Basket 365 para analizar cómo son las primeras sensaciones de este inicio de la temporada NBA 24-25, las sobrereacciones, el análisis de todo lo que está aconteciendo al otro lado del charco. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes Daily. No te olvides de suscribirte si no nos conocías, darle al like y dejarnos en comentarios tu opinión sobre cómo crees que está yendo este inicio de temporada en la NBA. ¡Empezamos! Una semana da para mucho en la NBA, una liga que ya está en marcha, que nos está dejando las primeras sensaciones, los primeros partidos y la primera toma de contacto de una liga tan entretenida y que nos ofrece contenido constante durante casi 10 meses a lo largo del año. Un breve periodo de tiempo que nos sirve para sacar las primeras conclusiones, algunas de ellas precipitadas. Por eso mismo, hoy en el Gigantes Daily de hoy me he traído a Denis Miranda de Basket 365. Bienvenido un día más. Me gustaría preguntarte para empezar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de este poquito tiempo que llevamos de temporada regular de la NBA, que es apenas una semana cuando estamos grabando? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más me ha sorprendido? Pues probablemente los Lakers, probablemente la manera en la que he empezado y JJ Redick. O sea, el nivel de liderazgo y todo me ha gustado un montón. Es un poco lo que decía en pretemporada también. Van tres partidos, quedan 79 por delante. Hay equipos que van a empezar 5-0 o no, pero bueno, que van a empezar muy bien y luego van a acabar perdiendo 15 partidos seguidos. Esas cosas pasan. Esas De hecho, cosas juraría que pasan... Uy, perdona, sí, no, dale. creo que los Spurs el año pasado empezaron como 3-1 o 3-2 y acabaron luego 3-20 en los primeros partidos. Vamos a relajarnos, para bien y para mal, ¿no? O sea, ni Tyrese Haliburton es el peor jugador de la historia, ni Zakidi el peor pivot que ha sido drafteado en la lotería nunca, ni Anthony Davis es el mejor jugador que hemos visto nunca. Pero los Lakers y JJ Redick y bueno, ni JJ Redick es Pat Riley todavía, que también se está diciendo por ahí. Pero bueno, que las sensaciones son muy buenas y me sorprendió mucho. Son muy buenas con Redick, lo que dices. Calma, por ejemplo, lo que decías. Los Pistons el año pasado empezaron 2-0 y luego siguieron como 20 y pico victorias, 20 y pico derrotas seguidas. O sea que tranquilidad, calma, pero me gusta bastante el tema de Redick, que lo hemos tratado o lo vamos a tratar en NBA House de esta semana, porque es uno de los puntos importantes. El carisma, veremos hasta dónde le llega y la manera de ajustar que tiene J.J. Redick, que me está gustando, como bien dices, pero quedan 79 partidos en el caso de los Lakers por delante, es muchísima temporada. Y uno de los temas que quiero hablar contigo son los Dallas Mavericks, que apenas han jugado un puñado de partidos. Esta última madrugada habrán disputado un nuevo encuentro contra los Utah Jazz. Y claro, más allá de resultados, hablamos un poco más de sensaciones, cuando ya tengamos datos en la mano los Claro. podremos poner encima de la mesa, pero me ha gustado mucho personalmente Klay Thompson, le dedicamos un vídeo en el canal. Y es una incorporación de mucho renombre que la gente tenía muchas dudas, algunos le llamaban como ya exjugador, pero Denis, Klay hace lucir a Dallas muy diferente. ¿Has visto un cambio tan radical de estilo o es que ha caído de pie y le han sabido encajar de la manera adecuada ahora mismo en los Mavericks? Yo creo que de entrada no ha habido un cambio tan radical, porque si te das cuenta, al final, a nivel ofensivo, Klay Thompson está cubriendo en parte el rol de Derrick Jones Jr. No tiene esa capacidad, esa gravedad atacando el aro, pero Derrick Jones Jr. ya esperaba en la esquina, ya abría el campo siendo un muchísimo peor tirador. La diferencia es que ahora tienes a uno de los mejores tiradores de la historia, ¿no? Y al final ese rol de atacar el aro, esa ofensiva del pick and roll, la tienen igual, porque siempre tendrán o a Daniel Gafford o a Derek Lively en el campo, tienen incluso a PJ Washington. O sea, una parte de esa dimensión ofensiva que han perdido con Derrick Jones Jr. no es un problema, ¿no? Y la manera en la que ha encajado es perfecta. O sea, tener a Luka Doncic y Kyrie Irving acompañados de un triplista de ese calibre es letal, porque Kyrie Irving también es un grandísimo jugador en catch and shoot, al final, aunque tenga una habilidad brutal como creador. Entonces, las opciones ofensivas que tiene Luka no las ha tenido nunca en absoluto. Tengo más dudas en defensa, ¿no? Pero las sensaciones iniciales son muy, muy buenas. También hay que recordar que Klay Thompson es un jugador de 34 años que probablemente esté más cansado cuando llevemos un par de meses de competición, pero ha salido con mucha energía y bueno, es que las sensaciones no podrían ser mejores. Y no me podría alegrar más por Klay Thompson, porque la frustración que se veía en sus dos últimos años, sobre todo en Golden State, está bien el cambio de aires, ¿no? Está bien el cambio de aires por lo que dices. La frustración que arrastraba era un poco opuesta a las sensaciones que dejaba sobre la cancha, porque los números no eran tan negativos como para lo que transmitía a nivel emocional. Yo creo que un poco del hecho de estar durante tanto tiempo en la misma organización, con la misma gente, que al final generas dinámicas que pueden ser un poco negativas y que veremos cómo gestiona en el caso de Stephen Curry ahora mismo, con este inicio que es tan positivo para los Warriors, pero que ya hemos visto que, bueno, Stephen Curry ya se ha lesionado uno de los tobillos.
Veremos cuánto tiempo se pierde y cómo les afecta a estos Warriors que tienen pinta de ser un poquito espejismo este arranque de temporada. Puede ser. Equipo muy profundo que sobre el papel suena muy bien, a veces no funciona tan bien, ¿no? Pero bueno, los Warriors, cosas como Buddy Hield, ¿no? Saliendo a un nivel espectacular, es otra cosa que no va a ser sostenible, ¿no? No va a ser el mejor triplista de la historia tirándose, no me acuerdo, creo que 7 triples por Está partido en 15 promediando casi minutos. 19 puntos entre 19 y 21 puntos, Está creo. promediando más puntos que minutos, o sea, estilo Joel Embiid, pero versión, no sé, versión de perímetro, ¿no? Eh, pero eso, sí, volviendo a Dallas, las sensaciones iniciales son muy, muy buenas y en particular con el caso de Klay Thompson. Y es un poco lo que decías, ¿no? Con el tema de llevar tanto tiempo en la misma organización. Es posible también que el cambiar de aires a Klay Thompson le ayude a entender un poco su deterioro y el hecho de que ha envejecido, ¿no? Ujú. Cuando todo lo que ha vivido Klay Thompson hasta ahora era en Golden State, probablemente él se sentía como el mismo jugador que era con 27 años. Ahora, este cambio de aires probablemente también le ayude a reenfocar un poco las cosas y no creo que se vaya a frustrar igual que estos últimos años, que eso, promediaba 20 puntos por partido igual, pero no era lo mismo y no era capaz de ser lo mismo. Yo creo que es muy positivo. Luego, en momentos importantes, yo sigo preocupado por la defensa de perímetro de ese equipo, pero es algo que no importa en octubre. No, ahora mismo no importan ese tipo de cosas, importan pues las primeras sensaciones, cómo encajan estos nuevos fichajes, un Najee Marshall también que está todavía aterrizando en el equipo Sí. y que estamos viendo muy bien, por ejemplo, a Derek Lively. Y sin movernos de Texas, quiero hablar también de los San Antonio Spurs, que no han empezado de la manera que mucha gente esperaba. Realizaron diferentes operaciones a lo largo del verano, añadieron a Harrison Barnes y a Chris Paul, que eran dos incorporaciones que el equipo venía demandando solamente fuese por la veteranía, pero claro, había mucha gente, después de ver a Wemby en los Juegos Olímpicos, que tenía el hype por las nubes. Yo el primero, yo creía realmente que íbamos a ver un Víctor Wembanyama muchísimo más dominante de lo que hemos visto en este comienzo de temporada. Digamos, un puñado de partidos que no es suficiente y ahora esta semana puede hacerse una semana de 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias Sí. y nos puede callar la boca a todos, pero sí que es cierto que estos Spurs parecía que iban a ofrecer un mejor rendimiento al comienzo de la campaña. No sé si es porque arrastran todavía bajas importantes, como el caso de Devin Vassell, que es un jugador bastante importante dentro del sistema de Popovich en los últimos años, pero me gustaría saber si crees que se les ha sobrevalorado en exceso por ese hype tan alto que se tenía con Wemby. Creo que es posible que se les haya sobrevalorado un poco. También todo depende de las expectativas, ¿no? En general, creo que había gente que los metía en play-in o incluso playoffs. Para mí la expectativa era más 35 partidos o 35 victorias más bien, Uh y -huh. ya es una expectativa bastante alta, es un salto tremendo con respecto a lo que fueron el año pasado. Wembanyama va a ser mejor que lo que ha demostrado, eso seguro, Sí. porque sí fue mejor que lo que ha demostrado el año pasado, ¿no? Y la realidad es que su primer partido fue feo, los Mavs lo hicieron muy bien contra él y estuvo súper desacertado. El segundo partido ya fue bueno. Y de hecho, los Spurs, si no me equivoco, ganaron ese segundo partido. Sí, contra los Rockets. Contra los Rockets, sí, es verdad. O sea que básicamente tuvo un debut malo y ya nos hemos quedado con unas sensaciones mucho peores de lo esperado. Jeremy Sohan está jugando muy bien, por cierto, un jugador que el año pasado tuvo un año un poco perdido, ¿no? Con todo ese experimento de Sohan de base y está jugando realmente bien. Y lo que decías, falta Devin Vassell, que para mí es probablemente, bueno, es el segundo mejor jugador ofensivo de este equipo y tal vez el segundo mejor jugador en general en este momento, dada la edad de Chris Paul, ¿no? Uh -huh. Y eso, al final Es, sí, joder, es una ausencia importante. Este Foncastle está dando buenas sensaciones y eso, Wembanyama no va a ser peor que fue en el partido uno, va a ir para mejor y estos Spurs pues ya han empezado con una victoria y probablemente se van a llevar unas cuantas más. Va a ser un equipo sólido que va a dar guerra. yo creo que sí, yo creo que va a ser ese típico equipo molesto en la conferencia oeste, porque no te puedes fiar, en general nunca te puedes fiar de Chris Paul, por mucho meme que haya con él, con que No, ya tiene más años que una mesa, o sea, es un tipo hiper inteligente y que en manos de Popovich sabemos todo lo que es capaz. Y el caso que decías de Devin Vassell, a mí me parece uno de los secretos peor guardados de los San Antonio Spurs, que mucha gente no los tiene no lo tiene en el radar, y al igual que Keldon Johnson me parece un jugador que en los últimos años apenas se ha hablado de él y que tiene una capacidad ofensiva, ha dado un salto a nivel ofensivo en los últimos años tremendo. Y sí. el hecho de tener a Wemby al lado yo creo que le beneficia enormemente. Sí, va a ser, para mí llegaba, o sea, a mí me gustaba en el draft, pero llegaba básicamente como un perdón, un escoltalero 3&D, era la idea de Basel. Y de hecho ahora defensa poca, es algo que también pasa mucho en equipos en reconstrucción o tanqueando, ¿no? Que los jugadores defienden, dejan de defender, pero el desarrollo ofensivo que ha tenido ha sido espectacular y estamos hablando de un jugador que lleva, pues
3 años promediando por encima de un 36% en triples con volumen, está mejorando como creador en la media distancia, es capaz de repartir algo de juego y es un escolta dinámico que al lado de Wembanyama va a encajar muy bien y que no han tenido. Ahora mismo está jugando, nunca sé si es ya Julian o Justin, uno de los gemelos Champani, está jugando de titular y coste que no lo ha hecho mal, pero hay una diferencia de, Sí, de talento ahí, ¿no? se Claro, nota cuando hay un jugador que no encaja dentro de lo que sería este sí. tipo de conjuntos. Y cambiando un poco de tema, pasamos ahora a hablar de los Cleveland Cavaliers, de dos equipos que te he traído, de los Cleveland Cavaliers y los Phoenix Suns, que por sensaciones son de los que más me han llamado la atención, lejos del caso de Lakers, que siempre es un punto interesante para la mayor parte de gente, porque es uno de los equipos más seguidos de la liga. Pero el Sí. tema de los Cavaliers tiene un poquito de trampa, porque han jugado 2 partidos seguidos contra los Pistons. Sería complicado que no hubiesen ganado, pero sí que es cierto que pasaron por encima en ambos encuentros de los Pistons. Y en el caso de los Suns, más allá de esa remontada que le metieron los Lakers, las sensaciones comparadas en ambos casos respecto del curso pasado son bastante positivas, porque creo que con los cambios que han acometido, ya sea en el banquillo como de ya llegada de diferentes jugadores, creo que han conseguido dar con la tecla para terminar de rematar la plantilla en ambos casos. Sobre todo en el caso de Phoenix, por el ataque, perdón, por la defensa, y en Cleveland por el ataque, que ahora sí estamos viendo, por ejemplo, a un Ivan Mobley muchísimo más integrado. Yo creo que Kenny Atkinson ha conseguido dar con la tecla y el hecho de que ya tuviese una relación previa con Jarrett Allen o con Caris LeVert les está ayudando en esa transición de JB Bickerstaff al nuevo técnico. No sé qué sensaciones tienes en el caso de Cleveland y de Phoenix, pero les veo, yo creo que sobrepasando un poco la previsión que mucha gente les tenía respecto a lo que ocurrió el año anterior. Son dos equipos que de hecho tienen en común ese cambio de entrenador que realmente ha cambiado la estructura del equipo, ¿no? En el caso de los Suns, puedes pensar lo que quieras de Mike Budenholzer, pero es uno de los mejores entrenadores en temporada regular de la NBA en activo, sin lugar a dudas, ¿no? Y el traer una persona que va a implementar un esquema mucho más coherente, ¿no? Porque pobre Frank Vogel, de verdad, porque a mí me parece un buen entrenador, pero primero en la etapa de los Lakers cuando movieron a Caruso y compañía y Kenta Pop y ahora estos Suns, es un entrenador de corte defensivo al que no le han puesto nunca a nadie que sepa defender en los últimos años, ¿no? Pero esto tiene muchísimo más sentido. En el caso de los Suns, bueno, tienes el talento que tienes con Devin Booker y Kevin Durant, pero hay profundidad, hay un base que es que no había antes Es con que Tyus no, Jones. no son palabras menores, ¿eh? Porque Phoenix No, Suns el año pasado estuvo toda la temporada con Eric Gordon casi de base y Grayson sí. Allen. Y pasar de eso a Tyus Jones, que ha llegado por la mínima del veterano por una cuestión de mercado, no por una cuestión de talento o capacidad de producción. Y Tyus Jones como quinto mejor jugador del quinteto titular o cuarto, dependiendo del día que tenga Nurkic, es una subida de nivel considerable. Y además es alguien que, bueno, va a tirar sus triples, pero aparte de eso va a repartir juego, no va a tener problema en que las tres estrellas se encarguen, ¿no? A mí me preocupa a largo plazo la posición de alero, porque técnicamente Hmm. o Devin Booker o Bradley Beal son los aleros del equipo. Ahora mismo Bill es el que está jugando alero y se queda pequeño, ¿no? Para esa posición. Pero mover a Grayson Allen en rol de sexto hombre, con lo bien que lo hizo el año pasado, la llegada de Ryan Dunn, que está siendo uno de los novatos más productivos desde el Increíble. día uno, era para mí el mejor defensor de perímetro de este draft, sin lugar a dudas. Pero es que para mí era Andre Robertson en ataque. Y es que era Andre Robertson en ataque en la universidad. Y que Budenholzer lo haya puesto a tirar triples desde el día uno y los esté metiendo, no va a ser sostenible, y menos con el más de 40% que está tirando ahora, pero está permitiendo que sea jugable desde el día uno, ¿no? Y no sé, el equipo ha mejorado mucho a nivel de coherencia y con ese talento van a ganar partidos, van a ganar muchos partidos. Van a ganar bastantes partidos porque es lo que dices. Ahora al fin tiene algo de coherencia todo lo que vemos sobre la cancha. No es, digamos, de mérito de Fran Vogel porque poco más podía hacer con la plantilla que tenía, sino porque le han conseguido hacer, en este caso a Mike Budenholzer, un equipo en condiciones para poder competir. Antes es que era una utopía pensar que se podía llegar. Incluso yo creo que poniéndolo en perspectiva, bastante hicieron llegando a playoffs Sí. con todas las lesiones que tuvieron, con todo el equipo, con el tiempo que estuvo Bradley Beal lesionado y fuera de juego. Me parece que tiene bastante mérito lo que realizaron los Phoenix Suns y lo que comentabas, el hecho de Matt Ryan es sorprendente porque al final Mike Budenholzer siempre acaba teniendo un tipo de jugador que le pasó también en Milwaukee, le pasó también en Atlanta, un debutante o un glue guy, por llamarlo de alguna manera, que destaca desde el primer día, que se hace como su protegido en la rotación y que le da una confianza que en otros casos no esperarías. No. Ryan Dunn seguramente no tendría la aportación que está teniendo en otro equipo si no le hubieran dado este nivel de confianza. Y date cuenta de la responsabilidad que es salir a jugar junto a Kevin Durant y Devin Booker, ¿sabes? Es No, que es no grandísimo. con todo el respeto, no está jugando los Wizards, no está jugando.
de los Nets. Está jugando en los Phoenix Suns con dos jugadores All-NBA y dos jugadores al final muy, muy potentes. Y ganarse minutos ahí y convertirse básicamente en el mejor defensor de perímetro de este equipo, porque está Royce O'Neal, pero O'Neal siempre ha sido competente, tampoco Claro. mucho más, ¿no? Y tener al lado un jugador joven con esta energía, esta capacidad atlética, para mí les da una dimensión diferente. Incluso Soy Godaro es un jugador interesante. Creo que tuvieron un draft muy, muy sólido los Suns y han conseguido unas aportaciones entre jugadores por la mínima, incluso Monte Morris. O sea que Monte Morris hubiera sido su base titular el año pasado y ahora es el suplente de Tyus Jones. Es un salto espectacular. Y luego, en lo que respecta a los Cavs, era lo que estábamos esperando, ¿no? Los playoffs pasados parecía que por fin estábamos viendo ese Van Mobley agresivo, que al final era evidente que podía llegar a ser. Luego la producción desde tres o no era un poco lo más cuestionable, pero al final Mobley tenía un poco a otro nivel, pero un poco de Ben Simmons, ¿no? De que a veces Sí. prefería evitar cualquier tipo de agresividad y explotar un poco su capacidad de pase para su posición y sobre todo esas virtudes defensivas. Pero creo que Kenny Atkinson le ha sentado muy bien. Y es un poco el elemento diferencial de este equipo, porque Donovan Mitchell no iba a dar un salto, Darius Garland no iba a dar un salto, probablemente Garland podría Tampoco era recuperar un poco de necesario. rendimiento, ¿no? Pero sí, el elemento diferencial era Evan Mobley y lo está haciendo. Y creo que los Caps es uno de esos equipos que están muy, muy olvidados, ¿no? Llevan 2 años siendo muy buenos en temporada regular y probablemente este año sea un equipo que y tal vez incluso por compensar un poco el hecho de que no les haya ido bien en playoffs. eh, Bajen un poco las expectativas Sí, baja en un ese poco las sentido. expectativas y creo que van a llegar con mucha fuerza. Bueno, ya están llegando con mucha fuerza. Este equipo va a defender a un nivel altísimo. Jarrett Allen es otro grandísimo infravalorado, uno de los mejores pivots de la NBA y es el cuarto mejor jugador de ese equipo, posiblemente. Y si Evan Mobley es capaz de mantener algo cercano a esta producción, ya ni siquiera quiero creer que vaya a Ujú. producir a un nivel tan alto, pero ya se ha tirado algunos triples que no se hubiera tirado nunca en su carrera. O sea, hay un nivel de confianza ahí diferente y, y que realmente puede llevar a los Cavs muy lejos en temporada regular. En playoffs es lo de siempre, ya se verá. Sí, Es otra historia y quedan casi 80 nos... partidos. Exacto, y nos quedan muchísimos temas en el tintero porque este principio de temporada ha dado para muchísimas cosas en la NBA. De hecho, si queréis abordar o profundizar mucho más, tenemos dos podcasts, uno, El Reverso, y el otro, NBA House, que lo tendréis o bien en nuestro canal de YouTube o bien en el feed de Spotify, solamente buscándolo, o en iVoox o donde nos escuchéis, que ya sabemos que hay millones de plataformas de podcast. Así que Denis, muchísimas gracias por pasarte una vez más por aquí. Te seguimos como siempre en Basket 365, que abordas la actualidad de NBA y todo lo que surge alrededor de la liga de manera muy interesante. Muchas gracias, Sergio. Ha sido un placer, como siempre. Nos despedimos, recordad que tenemos muchísimo más contenido aquí en Gigantes del Básquet. Un saludo y hasta la próxima. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.